Sí, buenas tardes. Moisés no puede ingresar ahorita a su clase de catecismo porque está en clase virtual con su maestra. Entonces más a rato que vea el video, por favor. Sí, gracias, De perdón. nada, sí. ¿Ya estamos en vivo? Ok, ya nada más déjame ver aquí. En vivo para mandarles el enlace. Ya estamos en vivo en Facebook también, chicos. Se equivoca. Tomar una decisión sobre el supuesto de cometer un error es muy arrogante. Aunque ayuda a que sea un gran señor. Por suerte, no necesito comprobación. Y ahorita en la que se terminan de conectar los demás. Y les vamos a mandar el enlace. Ok. Ok, vamos a empezar, chicos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que torce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, fíjense, chicos, que hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante para nosotros. Y vamos a leer un pequeño cuentito. No sé si nos lo quieras compartir, Clary. 5 ciegos estaban parados alrededor de un elefante, preguntando y discutiendo a qué se parecía. Uno de los ciegos tocó el costado del elefante y dijo que estaba tocando una pared. Otro tocó su cola y dijo que el animal era una soga. El tercero tocó su trompa y dijo, es una serpiente. El cuarto tocó su oreja y dijo, sí, es una palmera. El quinto tocó su pierna y dijo, claro, este es un tronco. Así los ciegos no podían ponerse de acuerdo sobre cómo era un elefante. ¡Wow! Bueno, pues fíjense bien, la Iglesia Católica, igual que el elefante de este cuento, es una realidad que se puede ver desde muchos lados. Lamentablemente hay gente que mira solamente el aspecto negativo, ¿verdad? Así quedando equivocados como los ciegos del cuento. Pues entonces el día de hoy vamos a ver qué es la Iglesia. Y entonces, ¿qué es la Iglesia? La palabra iglesia viene del latín tardío ecclesia y a su vez viene del griego ecclesia, que significa propiamente asamblea. Es una asamblea, es una reunión. El sentido cristiano de asamblea bíblica es que se reúne para dar culto a Dios. Son personas que se reúnen para darle culto a Dios. La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, que ya en un momento vimos qué era la Sagrada Escritura y qué era el Magisterio de la Iglesia, utilizan varias imágenes para explicar mejor lo que es la Iglesia. Las imágenes más frecuentes que encontramos son que es un pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo y que además es templo del Espíritu Santo. Fíjense muy bien que San Pablo es un santo, es un hombre que perseguía cristianos. Él es posterior, bueno, es de la época de Jesús, pero él, después de la muerte de Cristo, él persigue cristianos.
Antes de su conversión, San Pablo odiaba a los cristianos de tal manera que pidió la autorización para buscar y detener a todos los cristianos que se habían escapado en Damasco. Por el camino de Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, porque ese era su nombre real, ¿por qué me persigues? Jesús no le dice ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a los cristianos? Eso significa que los cristianos, es decir, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Es decir, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque desde Pentecostés nosotros ya formamos parte de la iglesia que fundó Cristo. Entonces, con esta cuestión bíblica nos podemos dar cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la primera obra del Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés surge nuestra iglesia. La iglesia es una, es santa, católica y apostólica. Ya habíamos comentado eso, que está en el credo. Ya lo habíamos visto en el credo. La iglesia es una porque forma con Cristo un mismo cuerpo, en donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en todo el mundo. Llegamos a ser miembros de este cuerpo por nuestro bautismo. Compartimos la fe de Cristo y reconocemos al Papa como máxima autoridad de la iglesia en la tierra. Y también ya habíamos visto los primeros días, ¿verdad? En los primeros temas, que precisamente el Papa tiene la autoridad porque es el sucesor de Pedro. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Algunos son ministros, ordenados, otros religiosas, otros religiosos, y habemos muchos laicos. Cada uno de nosotros tenemos una misión especial y muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Si cada uno cumple su misión, tendremos un cuerpo muy fuerte. Todos los miembros del cuerpo estamos unidos a Cristo. Él hace que por todos nosotros circule el Espíritu Santo y nos regale sus dones. La nueva ley de este cuerpo, que es la iglesia, consiste en amar como Cristo nos amó, para ser así sal y luz del mundo. El destino de la iglesia es el reino de Dios. Ella siempre colabora para construirlo y hacerlo presente. Así como el cuerpo y el alma forman un solo hombre, de la misma manera, el divino Jesús y el humano, nosotros, formamos una sola iglesia. La fe une el cuerpo de Cristo en la verdad. La gracia lo va a vivificar. Los sacramentos son los instrumentos que le comunican la vida a este cuerpo que es la iglesia. El Espíritu Santo sigue viviendo en la iglesia, unificando a todos en un solo pueblo. Por eso se dice que la iglesia es una, o sea, tiene un solo Señor y confiesa una sola fe. La diversidad de dones y de formas de vida no es contraria a esta unidad, más bien es un enriquecimiento para la comunidad. Hay unidad en la diversidad. Jesús también quiere que estemos unidos en una sola iglesia. Y en la última cena oró así: Te pido, Padre, que todos sean uno. Y esto lo encontramos en Juan 17:21. En el credo afirmamos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Jesús fundó una sola iglesia. En Juan 10:16 encontramos también: Tengo otras ovejas que no son de este corral, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. A San Pedro le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo mis iglesias, sino mi iglesia. Un solo fundamento que no admite más que un solo edificio, una sola iglesia, un solo cuerpo con Cristo. Así que hasta el siglo X, cuando sucedió el primer cisma entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, en el siglo XVI, hubo otro cisma en la Iglesia Católica cuando Martín Lutero decidió salir de la Iglesia Católica por no estar de acuerdo con las autoridades de la Iglesia y su doctrina. Y luego en el siglo XVII, el rey Enrique VIII de Inglaterra creó la Iglesia Anglicana. Otras iglesias como la Bautista, la Adventista, varias iglesias evangélicas y la secta de los Testigos de Jehová fueron fundadas en los Estados Unidos en el siglo XVIII o después. Y en Perú
fue fundada otra que se llama la de los israelitas. Y así han surgido muchas iglesias. Pero nosotros debemos de recordar que solamente la Iglesia Católica es la depositaria, ¿sí? Es la que fundó Cristo, porque se la dejó a Pedro. La Iglesia es santa no por sí misma, porque únicamente Dios es santo. Entonces, la Iglesia es santa porque Dios mismo es su autor. Cristo se entregó por ella para santificarla, y el Espíritu de Santidad la vivifica. El Espíritu Santo la alienta y la anima. Lamentablemente esto no se consigue siempre. De hecho, decimos que la Iglesia de Jesucristo es también una iglesia de pecadores. Pero a pesar de eso, Dios santifica a la Iglesia. A pesar de todo el carácter humano y de las deficiencias de sus dirigentes o de sus integrantes, todos estamos llamados a la santidad y seguimos siendo la Iglesia de Cristo. Hay una frase que dice: la mayor gloria de la Iglesia es de ser santa con miembros pecadores. Así es, porque todos los pecadores estamos llamados a la santidad, a unirnos a Cristo. El término católico significa universal, que ya lo habíamos visto. Entonces, la Iglesia Católica, por dos razones, se llama así. Primero, porque Cristo está presente en la Iglesia y ella está unida a Él. Porque profesamos una misma fe, nos unimos a Él a través de los sacramentos y el obispo son continuadores de los apóstoles. Y además porque Cristo nos ha enviado como Iglesia en misión a anunciar su mensaje a todos los seres humanos, de todos los lugares y de todos los tiempos. Así es que somos una iglesia misionera. Por eso el término católico, es decir, ir por todo el mundo y propagar la buena nueva. Cristo envió a la iglesia a proclamar la buena nueva, lo grande del amor de Dios, que Jesús murió por nosotros y que el Espíritu Santo vive en medio de nosotros. Desde la mañana de Pentecostés, la iglesia se ha esforzado por ser misionera, por anunciar a Cristo a todos los que no lo conocen. Y el Espíritu Santo acompaña siempre esta labor misionera. Todos los miembros de la Iglesia reconocemos que nuestra tarea más importante es de ser misioneros, predicar y enseñar, sobre todo con el ejemplo. Jesús nos pide llevar su mensaje a nuestra familia, escuela y amigos. Desde el comienzo de su actividad pública, Jesús llama a los discípulos para guiarle, escucharlo, ver lo que hace. Del grupo de los discípulos elige 12 para ser testigos, desde el bautismo en el Jordán hasta su resurrección. A los 12 apóstoles, Jesús los envía a todos los sitios para proclamar esta nueva noticia y curar a los enfermos. A San Pedro le otorgó el poder supremo de la Iglesia con las siguientes palabras. Ya las habíamos dicho y las vamos a repetir. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que tú desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Esto lo sacamos de Mateo 16, 18 al 19. El Señor Jesús confirmó esta autoridad después de su resurrección, cuando apareció a los apóstoles a la orilla del lago de Galilea. Allí dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, apacienta mis cordeos. Juan 21, 15, 17. Con estas palabras el Señor Jesús hizo al apóstol San Pedro su vicario en la tierra y le dio el poder supremo en la iglesia. San Pedro era el obispo de Roma. Por eso cada obispo de Roma es su sucesor y cabeza visible de toda la iglesia. Y le llamamos papa. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. ¿Sí se acuerdan, no? Porque decíamos que era papa y que era el sucesor directo, pues, de Pedro. Ya vimos que los creyentes formamos un solo cuerpo con Cristo. En el cuerpo los miembros están unidos gracias a los músculos, los huesos, los nervios, los vasos sanguíneos. Así también en el cuerpo de Cristo estamos unidos gracias a los sacramentos y a nuestra fe en Cristo. Fíjense bien, mis manos están unidas a
mis brazos, tiene músculos, tiene tendones. Entonces este ejemplo es muy padrísimo, ¿no? Porque nos está diciendo que así nosotros también estamos unidos gracias a los sacramentos y nuestra fe en Cristo. Los cristianos también estamos unidos por el amor. Por eso nos alegramos con aquellos que están alegres y ayudamos a todos los miembros que sufren. Todos los miembros de la iglesia estamos unidos. Los del cielo y los de la tierra también. En la iglesia somos la iglesia peregrina. ¿Por qué? Porque vamos peregrinando a la casa del Padre. Porque vamos en ese camino, en ese andar por la vida para llegar a la vida eterna. Por eso somos la iglesia peregrina. Los sacerdotes, las religiosas, tus papás, sus hermanos, mis hijas, mi esposo, nuestros compañeros de la escuela, nuestra maestra, nuestros compañeros de clase, aunque estén en línea, todos los bautizados, todos los que estamos bautizados, somos la iglesia peregrina, porque vamos en ese peregrinar, en ese caminar hacia el Padre, y que estamos obviamente vivos. Los que ya murieron son la iglesia purgante. Se están purificando para llegar limpios ante Dios. ¿Sí? Están, como decimos, en el purgatorio. Por eso es la iglesia purgante. Y los que están en el cielo son la iglesia triunfante. Los que ya tuvieron con Cristo el triunfo, ¿verdad? El triunfo sobre la muerte. Todos esos son los santos, los mártires, aquellos que entregaron su vida por el Evangelio, por Cristo, por los demás, sin derramar la sangre de un inocente o de otro. ¿Sale? Son mártires aquellos que sufrieron por el Evangelio de Cristo, aquellos que entregaron su vida, la ofrecieron a Dios en martirio, sin derramar la sangre de otro. ¿Sale? Porque no todos son verdaderos mártires. Entonces, también están todos los santos de la iglesia, todos los hombres justos, todos aquellos que vencieron el pecado y que a ejemplo de Cristo tuvieron una conversión plena y dejaron de pecar y lograron tener esa santidad. Y además, tanto mártires como santos nos sirven de ejemplo a nosotros de que sí podemos alcanzar la santidad en Dios. ¿Sí? Todos ellos ya están en el cielo. Entonces, ellos son la iglesia triunfante. En el credo también afirmamos lo siguiente. Creo en la comunión de los santos. Y esto se refiere a la comunión entre todos los miembros de la iglesia. Los que estamos en la tierra, porque pedimos, ¿sí? Por los que ya murieron, por los que estamos aquí, ¿no? Por los que están en el purgatorio. Y honramos a los que están en el cielo. Los del cielo piden a Dios Padre por nosotros. La comunión de los santos va más allá de la vida eterna, más allá de la muerte y dura para siempre. Porque es estar ya en la presencia del Padre, unidos con Él, todos. Todos los bautizados en la tierra, las ánimas del purgatorio, bueno, las almas del purgatorio, y todos los beatos que están ya en el paraíso, vamos a formar una gran familia que es la iglesia de Cristo. Así que no nada más aquí en la tierra. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda. ¿No? ¿Sí nos quedó claro qué es la iglesia? Que es una asamblea que va a rendir culto a Dios. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a empezar a hacer preguntas. ¿Qué es la iglesia triunfante? ¿Cuál es la iglesia triunfante, chicos? A ver. Acuérdense, la que ya triunfó. Los que están en el cielo, que son los santos y los mártires. ¿Cuál es la iglesia purgante? No me vayan a contestar como una vez me dijo una niña en el catecismo, hace algún tiempo, una compañerita, y pues tiene un poco de sentido, ¿no? Les dije, ¿cuál es la iglesia purgante? ¿O por qué crees que se llame purgante? Y me dice, porque le hicieron una purga. No le hicieron una purga. Son aquellos que van a limpiar sus culpas, sus manchas,
en el purgatorio. Una purga es muy fea. Entonces, no me vayan a decir que la iglesia purgante son los que se tomaron una purga. No, no es esa la contestación. Es las almas de las personas que ya murieron y que tienen que purgar todo aquel pecado que se quedó, ¿verdad? Todo aquel pecado que no es mortal, que no condenó su alma, y entonces lo van a limpiar en ese lugar para poder alcanzar la iglesia triunfante, la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y la iglesia peregrina cuál sería? ¿Cuál sería la iglesia peregrina, Clary? Somos todos nosotros los que estamos vivos y bautizados. Exactamente, porque vamos peregrinando ¿hacia quién? Hacia Dios Padre. Así es, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué otra pregunta nos podemos hacer. Pero participen, chicos. ¿Quiénes formamos todos? A ver, ¿quiénes formamos el cuerpo de Cristo? A ver, chicos, ¿quiénes formamos el cuerpo de Cristo? Pues obviamente la iglesia, ¿verdad? Todos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. A ver si se lo grabaron. ¿Quién perseguía a cristianos y que después fue santo? San Pablo. Así es, San Pablo. Muy bien, chicos. San Pablo perseguía cristianos y su nombre era Saulo. Después Cristo se lo cambia a Pablo. Y después de su conversión, fíjense que pasó algo muy curioso con San Pablo. Después que se encuentra a Cristo, lo conoce y se convierte, es uno de los apóstoles, ¿sí?, que defiende la iglesia, que escribe cartas, que va a anunciar la buena nueva, junto con San Pedro, que todavía vivía. Nada más que San Pablo era más joven. ¿Sale? Muy bien, chicos. A ver. Vamos a ver qué otro dato. Tenemos la iglesia peregrina, la iglesia triunfante. Entonces, que no nos vaya a pasar como a los ciegos del elefante, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda del cuentito? ¿Qué decía? Que según lo que tocaban, era lo que pensaban que era. Entonces, nuestra iglesia católica también luego nos pasa. Al no conocerla, tenemos una idea errónea o falsa de lo que es nuestra iglesia. Y hoy aprendimos lo que es nuestra iglesia, ¿no? Esa gran reunión que celebra a Cristo, que celebra a Dios y que además tiene que anunciar la buena nueva, el evangelio. Y este anuncio no solamente se hace de palabra, ¿no? Sobre todo con nuestros actos. Todos estos días hemos estado viendo que los mandamientos y todos los regalos que Dios nos ha dado son precisamente para vivir más felices, más plenos, pero también para compartirlos con el hermano, ¿no? Para tener mejores conductas, mejores actitudes, y que todo lo que está pasando alrededor de nosotros vaya transformándose, vaya cambiando. Yo creo que todos tenemos la idea de un mundo mejor, ¿no? A todos nos encantaría llevarnos padrísimo, a todos nos encantaría ser felices, no tener problemas de ninguna índole. Y yo creo que podemos lograrlo, pero esto solamente lo vamos a lograr en la medida en que nosotros vayamos conduciéndonos como verdaderos hijos de Dios, a ejemplo de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia a aprender de Dios, nuestra fe nos tiene que llevar a tener un cambio de vida, a tener un cambio de actitud, a ser mejores seres humanos, a vivir más felices, a ser más alegres, a ser más entusiastas, a tener más esperanza. La santidad no se logra de la noche a la mañana. Son paso a pasito, paso a pasito. Y mi esposo dice una frase muy cierta. Esta no es una carrera de velocidad.
esta es una carrera de ver quién aguanta, de resistencia, ¿sí? A ver quién crece un poquito más. A ver quién le echa un poquito más de ganas para ir mejorando poco a poquito, ¿sí? Y hoy que aprendimos que nuestra iglesia, pues es santa, católica, apostólica, y que todos somos parte de la misma iglesia, pues debemos amarla, debemos valorarla. Debemos de reunirnos cada vez que podamos. Ahorita con el coronavirus no podemos reunirnos, pero sí debemos de reunirnos como iglesia que somos para ayudarnos. Y no nada más es ir a la parroquia, ir a misa, participar de los grupos parroquiales, sino hacer iglesia con mi hermano, con mi vecino. ¿Cómo? Bueno, viviendo mis mandamientos a la ley de Dios. Bueno, haciendo obras de misericordia, de caridad. Yo estoy plenamente segura que ya nosotros hemos hecho muchas de esas cosas, pero a lo mejor no sabemos que las estamos haciendo. Y en algún momento, cuando ya las identifiquemos, las vamos a hacer con mayor gusto. Nos vamos a sentir más felices porque hasta se lo vamos a poder ofrecer a Jesús. ¿Sí? Están las bienaventuranzas, están las obras de misericordia. Tenemos muchas cosas en la iglesia que nos van a ayudar a ser cada vez mejores y a vivir mejor con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todos los que nos rodean, ¿no? Y además también a tratar de salvar este mundo. ¿Sí? El Papa Francisco se ha pronunciado muchísimo porque nosotros cuidemos la casa de Dios, que es nuestra casa, la máxima creación de Dios también. ¿Sale? Entonces, chicos, si ya no tenemos ninguna otra duda, ¿qué les parece si hacemos un momentito de oración? ¿Sí? Vamos a ponernos en presencia de Dios. El día de hoy pues trajimos una imagen aquí que es de Jesús. Siempre nos está acompañando, siempre tenemos nosotros la compañía de Jesús. Ponemos una imagen de Jesús sacramentado, a veces de la Señora de las Misericordias. Hoy trajimos el rostro de Jesús. Entonces voy a girar tantito a ver si podemos ver el rostro que trajimos hoy de Jesús. No sé si lo alcanzas a ver ahí. Creo que sí, ahí ya se ve. Que ahí está Jesús, que nos hace compañía todas las tardes. Nos está haciendo compañía. Ponemos una velita que simboliza la presencia de la luz de Cristo. ¿Sí? Y entonces hoy vamos a hacer un pequeño salmo que pertenece a las lecturas de la Eucaristía del día de hoy. Y para esta oración vamos a pedir que guardemos silencio, nos pongamos tranquilos, cómodos, no cómodos acostados en la camita, sino cómodos sentados, lo más erguidamente posibles, que silenciemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, y vamos a hacer un ratito de oración con el Señor. Vamos a ponernos en su presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde vamos a poner en presencia de Cristo todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, todo aquello que no nos deja a la mejor caminar, salir adelante. Vamos a poner todas esas necesidades en sus manos. Le vamos a agradecer todo lo que nos ha dado desde este amanecer, esta tarde nublada, nuestros papás, todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra enfermedad. Vamos a agradecerle por todo. Y vamos a ofrecerle las cosas buenas que hicimos durante el día. Vamos a ofrecerle también esta tarde que estamos con Él reunidos. Pero también vamos a pedirle perdón por todo aquello malo que hicimos, por las malas actitudes o por las circunstancias que nos orillaron a no anunciar su evangelio, a no vivir como Él nos dijo, a dar un antitestimonio de su amor. Le vamos a pedir por eso, que nos perdone, que derrame sobre nosotros su misericordia. Y en un momento de silencio, vamos a tratar de escuchar lo que Él nos dice.
Día tras día te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Porque todavía no nos dan que tenemos siempre para que llegue el mensaje. Le comprende mucho de ay, no, todos, digo, los teléfonos, no, lo sé. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino llamar. Hazme un instrumento de tu paz. Muy bien, chicos. Pues entonces vamos a despedirnos del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues fíjense bien, en las actividades, bueno, en el archivo que les vamos a mandar por WhatsApp, vienen unas poquitas actividades. Entonces, chicos, les voy a mandar esto. Viene una actividad que vienen unas preguntitas que tenemos que contestar. Y tienen unas opciones múltiples para que ustedes vayan viendo qué fue lo que aprendimos el día de hoy y luego me las hacen llegar por el WhatsApp, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿O volvemos a empezar? No, no es cierto. Dice, todo claro. Muy bien, chicos. Pues este día vamos a concluir con esto. Para los chicos, bueno, voy a leer un poquito las preguntas. Dice la primera pregunta, ¿quién fundó la Iglesia Católica? La segunda, ¿quién dijo que Jesús y sus seguidores forman un solo cuerpo? ¿Qué significa que la Iglesia es una? Decimos que la Iglesia es santa, ¿por qué? ¿Y qué significa la palabra católica? ¿Sí? Son algunas de las preguntitas que vienen ahí. Viene una opción múltiple para que ustedes puedan escoger cuál crean que sea la respuesta correcta. Y me mandan después todas sus actividades que hemos estado haciendo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Pórtense bien, sigan echando ganas a la escuela, no se atrasen, hagan todos sus deberes. ¿Sí? Ya hoy es jueves, ya vamos arrancando, ya casi finalizamos esta semana y esperemos que la siguiente semana pues sea mejor para todos, ¿verdad? Ya estemos más adaptados a estas actividades de la escuela.
Y también que vayamos repasando nuestras oraciones y estas clases, ¿sale? Entonces, cuídense. Tengan bonito fin de semana. Nos conectamos hasta el martes. Recuerden que es martes, miércoles y jueves. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen llegar por el WhatsApp. Y ahí les vamos a estar contestando, ¿sale? Bueno, cuídense, descansen. Que tengan bonito fin de semana. Adiós. Adiós. Sí,